Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya empezamos las 4:05. Ya tenemos algunas personas conectadas. Estábamos dando unos minutos. Me encanta mucho saludarlos. Y pues les doy la bienvenida a este espacio. Estamos muy contentos porque estamos aquí retomando también estos espacios virtuales que son tan importantes. Y pues desde Stefanini nos encanta tener invitados de alto nivel como lo tenemos en la tarde de hoy. Así que nada, le doy la bienvenida a Javier Amaya, hace parte del equipo Stefanini en Colombia. Javi, ¿cómo estás? Súper bienvenido. Hola Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. También nos acompaña Brian Vanegas, él se conecta desde El Salvador. También hace parte del equipo de Stefanini, es consultor en transformación digital. Entonces, Brian, súper bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Un gusto, Diana, gracias. Bueno, y por último también nos acompaña Luis Ramón, él se conecta desde Colombia. Y Luis, estás por ahí, no te vemos, ahora sí ya te vemos. Por acá estoy. Súper bienvenido, Luis. Súper bienvenidos y nada, el espacio es de ustedes, Javi, adelante. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están viendo. Gracias por aceptar esta invitación. Tenemos personas conectadas desde varias partes de la región, de Sudamérica y de Centroamérica también. Entonces, pues nada, lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a mis compañeros que están hoy conmigo de panelistas en este espacio, en este webinar. Un webinar que está diseñado y creo que es importante colocar esto como de antesala. Y es que es algo que es totalmente vivencial. Aquí vamos a hablar de unos mitos basados 100% en la experiencia, ¿sí? Que pueden existir muchos más, claramente. Son patrones encontrados en diferentes organizaciones en las que hemos hecho parte del proceso de transformación. Y pues seguramente ustedes tendrán identificados muchos otros, y al final sería bueno como conocerlos, que ampliemos ese contexto de cuáles son y cómo poderlos enfrentar. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida a uno de mis compañeros de hace un par de años, con el que tuve la oportunidad de trabajar dentro de Stefanini y que hoy es uno de mis invitados por varias razones, porque hizo parte de la transformación siendo parte de Stefanini en diferentes organizaciones, en diferentes de nuestros clientes, como Bancolombia, Porvenir, y bueno, y participó también en proyectos muy grandes, muy ambiciosos de Stefanini, y ahora está desde otra posición en otra compañía, en una multinacional también. Y pues nada, le doy la palabra a Luis para que se presente. Buenas tardes a todos. Javier, gracias por esa presentación, por ese apoyo, lo mismo. De verdad, grandes compañeros, hicimos grandes cosas. Como Javier lo acaba de indicar, pertenecía a la gran empresa de Stefanini alrededor de 4 o 5 años, donde se pudo trabajar con excelentes clientes. Stefanini fue mi mentora en temas de agilismo, aunque ya lo venía trabajando en otras organizaciones, pero realmente acá es donde se llevó a una realidad. Actualmente estoy en otra multinacional de Brasil también, se llama Quintes, y estoy trabajando como en el rol de Agile Coach senior con los clientes de Banco de Chile y Banco de Itaú Chile, y también internamente dentro de Quintes, ya que venimos haciendo una transformación dentro de la organización, porque ¿qué quiere Quintes igual que Stefanini? Si hablamos de agilismo, es porque la empresa donde pertenecemos vive el agilismo. Entonces también estamos en eso. Gracias, Javi, bienvenidos a todos y espero que disfruten el espacio. Súper, Luis, muchas gracias. Bueno, y desde Centroamérica también tenemos una persona vinculada a Stefanini, también ya hace algunos años, una persona experta en transformación digital y cultural. Hoy tenemos pues la fortuna de contar con él también dentro de Stefanini. Brian, súper bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. No, estas presentaciones son fabulosas. Es un gusto para mí estar en este espacio y poder compartir un poco de la experiencia que tengo yo, ¿verdad? En este tema de transformación cultural. Pues yo ya llevo alrededor de 11 años
trabajando en el sector financiero. Soy agilista y como Javi comentaba ahí, estoy ahora como consultor de transformación ágil. Entonces, desde mi experiencia y desde lo que he vivido, pues vengo a aportar ese granito de arena a este webinar. Gracias, Brian. Y bueno, pues nada, yo soy Javier Amaya, también soy Agile Coach Senior dentro de Stefanini. Actualmente estoy dentro de un rol muy transversal en el cual estamos impactando a muchos clientes. Dentro de esos, pues ya hemos hecho parte como de proyectos dentro de Bancolombia, Porvenir, Seguros Bolívar, Aon, bueno, grandes compañías no solamente nacionales, sino también multinacionales en las que estamos aportando y generando valor. Entonces, pues nada, démosle entonces ya paso al tema. Quiero contarles que el espacio es un espacio abierto. La idea es que sea dinámico. Tenemos la posibilidad de ir escribiendo las preguntas o comentarios que vayan surgiendo perdón, durante la presentación. Y al final vamos a tener ya micrófonos abiertos para que también nos puedan hacer consultas, preguntas o comentarios. ¿Listo? ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Javi. Listo. Listo. Con este corto video reforzamos ahí la presentación de todos nosotros. Listo. Listo, entonces arranquemos. Transformación cultural. Antes que nada, pues es importante tener como un contexto del espacio. Ya hablamos de que van a ser unos mitos basados en experiencias y 100% vivenciales. Los tres coincidimos en que hay unos patrones cuando nos enfrentamos a una transformación cultural y esos los plasmamos acá en unos mitos, que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Listo. La transformación cultural, pues nada, es un proceso consistente en evolucionar la cultura de una organización para ayudarla a alcanzar sus objetivos estratégicos. ¿Listo? Esto como parte del contexto de la transformación y lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los mitos son unas creencias antecesoras que se tienen de algún contexto en particular, de algo, de un producto, de una compañía, de una organización, de algo puntual. Y esto en las organizaciones, que es en lo que lo vamos a enfocar el día de hoy, nos podría llevar a un estancamiento e incluso nos podría llevar a muchos fracasos si no los enfrentamos para encontrar cuál es la realidad, qué es lo que verdaderamente hay detrás de esos mitos. ¿Qué deberíamos hacer con un mito? Deberíamos conocerlo, deberíamos identificarlo, ¿sí? De ahí descomponerlo, empezar a entender qué es lo que hay dentro de ese mito, llevarlo al laboratorio. Y es ahí donde nosotros como Agile Coach llegamos y empezamos a entender y a desagregar qué es lo que hay adentro de ese mito, lo transformamos en unas acciones, lo probamos y pues lo ponemos en marcha. Y al final vamos a tener un mito versus una realidad. Puede que realmente nos quedemos con que sí es un mito o que encontremos una realidad totalmente diferente. Empezamos con uno de los mitos. Uno de los 6 mitos que vamos a trabajar el día de hoy. Las organizaciones quieren quieren resultados inmediatos. Y esto muchas veces no son solamente las organizaciones, pueden ser algunos roles estratégicos, algunos roles gerenciales, que ven la transformación como un simple hito a cumplir y no se detienen a entender el alcance y lo que representa para una organización iniciar este proceso de transformación de pensamiento en las personas, ¿ok? Aquí es donde empezamos a hablar del mindset, que es esa transformación de qué es lo que pienso hoy y a dónde lo quiero llevar, a dónde quiero llevar ese pensamiento. Y un cambio de mindset representa que las personas se detengan en su hacer y empiecen a tener nuevas prácticas que deben ir acorde a un nuevo pensamiento. Esto debe ser repetitivo, debe tener cadencia para lograr convertirlas en ¿qué? En un hábito. ¿Listo?
Los resultados irán siendo progresivos y experimentales, es decir, de acuerdo a la adopción y a los escenarios que se vayan presentando, asimismo se irá midiendo y tomando acciones de mejora que apalanquen el objetivo propuesto. Y es acá donde tenemos una mala noticia, entre comillas, para estas organizaciones o para estos roles, y es que la transformación no es inmediata, es a largo plazo. Una verdadera transformación logra en las personas comportamientos y hábitos orgánicos, nada esforzado. El nuevo ADN de esta persona deberá estar permeado en todos los roles de la organización. El ADN no es solamente para una persona, para un grupo de personas. Y con eso creo que le doy paso a ese segundo hábito, que es donde realmente en qué roles debería estar presente la transformación. Solo depende de algunos roles. El segundo de los mitos. Luis, ¿tú cómo te has enfrentado a este mito? ¿En qué has evidenciado en tu experiencia? Sí, bueno, primero que todo, pensemos que el gran reto organizacional o de transformación de una organización, la cual busca primero creer en el agilismo, implementarlo y dejar atrás esa administración tradicional que se hacía antes, que era el de mando control, jerarquía, horas asiento, etcétera, etcétera, que muy comúnmente conocemos. ¿Cuál es el inconveniente? Que solamente está recayendo esa responsabilidad sobre algunos roles dentro de la organización, y son los roles ágiles, como cuáles: el Scrum Master, el ATF o Agile Team Facilitator o el Agile Coach, olvidando el resto de roles, la importancia que tienen en esta transformación dentro de la organización, porque todos hacemos parte del cambio. Entonces, cuando empieza a pasar esto, que decimos, venga, nos vamos a transformar como organización, vamos a ser ágiles, pero los encargados de ese cuento son ustedes y nosotros seguimos acá trabajando y generando lo que llaman en su momento valor hacia la organización. Entonces empiezan a suceder algunos inconvenientes. Primero, que muy comúnmente sucede, empiezan a contratar roles ágiles para la organización, tenemos el área o el proyecto que quiere ser ágil hacia futuro y empezamos a colocar esos roles debajo del liderazgo de ese proyecto, debajo del liderazgo de esa área que quiere hacer, que quieren ser ágiles. Ahí empieza el primer inconveniente. ¿Por qué? Porque hay un nivel jerárquico marcado. Es decir, que si el liderazgo de esa área, el liderazgo de ese proyecto es totalmente mando control, ese agilista que hace parte, que entró a tratar de implementar el agilismo, va a empezar a generar fricción y a chocar con el liderazgo del proyecto donde está. Entonces va a ser una fricción totalmente marcada, donde van a empezar realmente no se va a implementar el agilismo como debería ser o a la velocidad que sería la más óptima para implementar el agilismo. No se permite generar realmente el cambio que queremos. El ser generador de cambio, para ellos es que puede ser percibido como fricción, como cambios y como inconvenientes innecesarios. No hay unos lineamientos claros, entonces parecen islas. Cada proyecto parece isla. Tenemos agilismo, lo estamos implementando, pero realmente no está sucediendo. No hay unos lineamientos transversales, no se tiene medición. Para los proyectos cumplir tareas es que vamos bien, pues cuando hablamos de manera tradicional, pero no se enfocan en la generación de valor, no miden su nivel de maduración ágil dentro de una organización. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo que no se mide, no se sabe cómo está ni qué se tiene que mejorar. Entonces, simplemente se enfocan a que tenemos que tenemos roles ágiles dentro de la organización y eso es implementar ágil. Compañeros, hacer un daily, hacer un planning sin tener un foco, un propósito, una generación de valor, eso no es agilismo dentro de las organizaciones. También pasa mucho que los roles ágiles se ven que están ahí por la metodología, ese es otro problema. Yo creo que a muchos que hemos estado en este tema de los agilismos nos ha tocado a veces tipo de conversaciones que realmente no son positivas y generan antes fricción, que dicen que los agilistas no hacen nada, están ahí simplemente por la metodología, y nosotros los agilistas trabajando en pro de la organización y de las personas
para que cada día tengan sean mejores personas, sean mejores profesionales y generen valor dentro de la organización. Entonces, cuando no hay un propósito y no se interioriza, empiezan a pasar estas cosas. Pero bueno, esa es la parte como que se tiene que mejorar, ¿cierto? La pasa que por las que pueden pasar al momento de la implementación inicial. ¿Qué podemos recomendar? Primero, contar con un área metodológica dentro de la organización. Si sacamos esos agilistas dentro del proyecto y los llevamos a un área con un liderazgo totalmente ágil, que genere lineamientos de manera transversal, ellos van a ir adentro del proyecto, pero depender de otra área que es totalmente ágil. Ya no está ese nivel jerárquico tan marcado y se permite llevar esa evolución ágil, ¿cierto? El otro tema que es importante es tener los lineamientos claros, generar empoderamiento. Recordemos, nosotros los agilistas somos líderes basados del servicio, somos influenciadores y somos expertos metodológicos, pero no somos los responsables de este cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar a cada uno de los roles. ¿Pero cómo lo empoderamos? Culturización metodológica. ¿Cómo culturizamos? Que entiendan el propósito. No es lo mismo, ejemplo, cuando le dicen a uno, tú vas a hacer un PO y este PO hace las historias de usuario. A cuando le explicas el propósito de ser un PO, darle foco al equipo, priorizar, lograr que el equipo esté generando valor. Cuando a ti te dicen eso, es diferente a estar priorizando un backlog y a llevarle las necesidades sprint tras sprint a un equipo para que simplemente tenga actividades y tareas que hacer. Entonces, cuando tú logras ese empoderamiento y ese entendimiento del rol que estás haciendo, digamos, empiezas a generar el impacto deseado entre cada uno de los proyectos. Coach ejecutivo. El agilismo se implementa no de abajo hacia arriba, no los equipos ejecutores. Ellos vienen el agilismo y el táctico y el ejecutivo mando control. No importa que trasnochen, hagan esto el fin de semana. Entonces tenemos que realizar coach ejecutivo y coach de roles, donde definamos cuál es la participación efectiva en la generación de valor de cada uno de los roles, porque el agilismo es de todos. La transformación es de toda la organización, no de solo unos roles. Generar trabajo en redes. A mí me encanta esto en la práctica. Si yo ya, no es lo mismo yo venir a hablar del modelo Spotify, del modelo de Google, de Toyota, porque sí, muy bonito y funciona, pero está fuera de la empresa. A cuando yo empiezo a tener éxitos tangibles dentro de la organización que me permiten decirle a los demás equipos o proyectos, mira, esto es una realidad, se puede lograr, ya se logró acá. Y ese trabajo de red permite que otros equipos que están logrando el lineamiento de una manera efectiva sean referentes y empiecen a trabajar en red como una verdadera organización ágil, como un trabajo de equipo. Planes de acción, vuelvo a lo que no se mide, no sabemos cómo está. Si ya identificamos algo por mejorar, inspeccionar y adaptar, empecemos a trabajar en ello. Generemos planes de acción, identifiquémoslos, demos responsables, hagamos trazabilidad, pero trazabilidad no de seguimiento, sino la trazabilidad está generando impacto, los planes de acción están generando el cambio que queremos o hay que replantearnos. Y generar líderes en toda la organización, súper importante. Todos somos líderes desde nuestro rol. Eso permite el empoderamiento. Creo que pues ahí hay algo también interesante en lo que dices, y lo he vivido en algunas organizaciones pequeñas, y es que el líder trae a alguien que les explique, los capacite, les exponga, les muestre el camino a seguir, y creen que ya hicieron parte del cambio cuando el comportamiento de ellos no es el que debería seguir. O sea, no son consecuentes con lo que quieren que el equipo haga versus el ejemplo que ese líder está dando. Entonces, a mí este mito, pues creo que todos lo vivimos, creo que a todos nos ha tocado y nos toca muy de frente cuando el involucramiento no es el mismo desde los diferentes frentes. Y me encantó lo que dijiste, y es porque muchos lo piensan así, creen que la transformación viene de abajo hacia arriba, y definitivamente no. Se debe permear una cultura, y si usted quiere que su organización tenga un comportamiento, unos resultados diferentes, pues empiece a bajar con lineamientos, con ejemplo, con prácticas, y entienda cómo es el comportamiento de sus personas. Es correcto. Entonces, muy interesante este otro mito. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta por ahí en el chat? Creo que no. Por ahora no, Javi.
Listo, Por ahora no. súper. Bueno, vámonos con este tercer mito a ver qué es lo que nos trae. No requiere mantenimiento. Brian, desde tu experiencia, ¿cómo consideras que se debe llevar una transformación? ¿Qué tipo de cadencia debe tener? ¿Qué tipo de prácticas se deben tener para que esto sea sostenible? Sí, justamente este mito es algo peculiar, porque sí pasa muy a menudo. A veces cuando se contrata una transformación, ¿verdad? De repente se cree que cuando el consultor se va, termina la transformación. Sin embargo, yo le llamo un proceso vivo, ¿verdad? Donde el cual, como bien han mencionado, hay una interacción con personas. Entonces nosotros como consultores llegamos y tenemos que entender el contexto de esta empresa. No es solo venir y implementar Scrum, implementar hay otro marco de trabajo, sino es entender, ¿verdad? Si esta propuesta le funciona, ¿verdad? Normalmente, si nos vamos al concepto de cultura, cultura son esas normas, ¿verdad? Que determinan, que limitan, que encaminan el comportamiento de todas las personas dentro de la organización. Y si nosotros entramos a transformar una cultura en una organización, o sea, si ya es difícil como individuos, no sé si por ahí lo han escuchado, pero para hacer un nuevo hábito hay que hacerlo 21 días. Imagínense para cambiar una forma de pensar de todas las personas que están dentro de la organización. Entonces, hay que saber cuál va a ser ese primer paso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos cimientos que hay que dejar? Algo que mencionaba Luis y que yo lo he vivido y que funciona, ¿verdad? Identificar esas personas que de repente interiorizan ese cambio, quieren ese cambio dentro de la organización, porque ellos van a ser los influenciadores cuando nosotros como consultores nos vamos. O sea, no vamos a estar ya en la organización, pero si queda un grupo y en el mejor de los casos queda un área de metodología, un área que esté midiendo, que esté inspeccionando y que esté generando planes para que esto siga evolucionando como tal en la organización, ¿verdad? Eso va a ayudar a potencializar todo este cambio. Pero también debemos de entender que de repente, y eso tal vez va a servir para toda transformación en la que estemos involucrados, si alguna vez vamos a estar en eso, es que de repente el proceso, la transformación que yo implementé este año, es de ver cuánto tiene de caducidad. Las empresas crecen y ha pasado, he estado en una organización donde empezaron con 5, 6 equipos trabajando con metodología ágil. Luego se hizo así, ¿verdad? Iterativo, empezamos a inspeccionar, a adaptar, a sacar planes de mejora para llevar todo el cambio. Y el resultado de todo eso fue un crecimiento para la organización. Se empezaron a necesitar más roles, se necesitaron más Scrum, más Product Owner, necesitaban más capacitación, por ende más equipo solucionador. Y como empiezo, digámoslo así, puede ser un Scrum que esté manejando 1 o 2 equipos, de repente el PO no es dedicado, está en otros temas también del negocio. Pero conforme esto la rueda va girando, ¿verdad? Y la empresa va avanzando en este camino que es la transformación, esos roles la empresa va a empezar a requerir esos roles. Entonces, ahí es donde entran los planes de acción, ahí es donde entra el tener embajadores de la agilidad, el tener agilistas
que sean, ¿verdad? No solo que hagan, como tú bien decías, Javi, no solo que hagan los eventos, sino que ellos estén con el foco de por qué están haciendo esos eventos, hacia qué le va a beneficiar, cuál es el valor que le produce la empresa. Entonces, pues por ahí yo sí veo como lo que decía Lucho, ¿verdad? Inspeccionar, sacar planes de acción, ejecutarlos y tener esos checkpoints constantemente, porque si se deja de medir, se deja de evolucionar lo que ya se tiene en la empresa. Total, total. Yo creo que parte del éxito de las organizaciones y de los equipos de trabajo es la mejora continua. Y creo que eso hace parte de esa evolución y de ese mantenimiento que debemos tener. Yo considero que cada que se incorpora un proceso, pues hay oportunidades de mejora. Se tienen que identificar oportunidades de mejora. Lo que tú decías es parte fundamental de las mediciones y es, pues primero lo que no se mide, pues no se determina en qué nivel es el que está. Y si no tenemos esa determinación o ese nivel en el que está, pues no, difícilmente vamos a poder evolucionar. Creo que dentro de la incorporación de procesos de transformación es importante exigir calidad y eso requiere mejora continua, eso requiere mantenimiento, eso requiere cadencia, eso requiere convertir en hábitos las buenas prácticas, ¿sí? Sí, Y creo que total, tenemos, hacernos esos cuestionamientos. total, y creo que Disculpa, nos Javi. tenemos que volver muy exigentes y acostumbrarnos a eso y tenemos que empezar a superar los estándares. O sea, no llegar a un punto de confort dentro del proceso de transformación, porque ya nos dimos cuenta de la mala noticia, y es que es a largo plazo. Pero durante ese periodo tenemos que evolucionarlo. Tenemos que convertir en buenas prácticas y en hábitos todas esas lecciones aprendidas y hace parte de esto, hace parte del mantenimiento y de la mejora continua. Hacernos esos cuestionamientos, Javi, esos cuestionamientos constantes, ¿verdad? Si lo que tenemos ahorita nos va a ayudar en el futuro, como les decía, cuánto tenemos de caducidad para nuestra cultura hoy y tomar plan de acción para el futuro. Total. Hay algo, Javi y Briana, hay algo que yo llamo trabaja constantemente en las 3 P's del éxito empresarial. ¿Cuáles son estas 3 P's? 1, personas, y en ese orden de importancia. 1, personas. Cuando tú trabajas en las personas, no solamente en que cumplan tareas, sino que los hagan mejores seres humanos, que los hagan mejores profesionales, que hagan que crezcan, van a amar a la empresa y a la organización donde están. Porque no solamente están cumpliendo por un sueldo, sino están creciendo cada día. Cuando logro eso, sigo con la segunda P, que es la de procesos. Cuando tengo personas contentas, personas creciendo y empiezo a trabajar en metodologías, herramientas, framework, procesos que me permiten apalancar ese buen desempeño y crecimiento que están haciendo las personas, ya tengo 2 P's, personas, procesos. Y por último, los productos y servicios que nosotros estamos brindando. Si tienes unas personas contentas creciendo, amando a tu organización, tienes unos procesos, herramientas, framework y metodologías que ayudan a apalancar ese valor que ellos están generando, los productos de buena calidad, los servicios excelentes llegan solos. Entonces, trabaja constantemente, mira, haz crecer a tus empleados, haz crecer a tu equipo, conviértelos en una familia. Esto vas a tener gente entregada, proactiva y creciendo. Eso ayuda mucho. Total. Quería ahí como aportar La eso. gente feliz Uh-huh. hace mejores propuestas y se convierten en personas más propositivas. Hay algo importante y es que tampoco podemos llegar a los extremos y obsesionarnos con la felicidad de las personas, porque somos humanos y no siempre vamos a estar felices. Sin embargo, ¿cuál es la tarea de algunos roles específicos y sobre todo eso es parte del liderazgo? Es el entendimiento de esa primer P que menciona Luis, el entendimiento de las personas, el entender el porqué de los resultados de las personas, sean buenos o sean malos, hay que entender el porqué. Siempre va a haber una razón, pero tenemos que basarnos o tener como premisa el que trabajamos con personas. Pensé que esto no lo íbamos a llegar a llevar a este
a este nivel de detalle, pero me encanta porque definitivamente nos tenemos que centrar en esto. Hay algo dentro de los roles que ejercen liderazgo, y es que si bien las personas no todo el tiempo van a estar felices, nosotros sí debemos encontrar alternativas, encontrar técnicas, encontrar la forma de que las personas mantengan un estado de ánimo ideal para que pues, sus resultados sean consecuencia de su estado anímico. Eso es súper importante. Es que bueno que le dimos tanto detalle a este punto, Javi, porque, hola, hay claro, una pregunta de Saúl Fragoso, dice, ¿hay algunas señales comunes que indiquen que se requiere un mantenimiento? claro, claro que sí. O sea, cuando nosotros empezamos en modelos de transformación, en procesos de transformación, pues tenemos que empezar a medir, tenemos que identificar cómo estamos, a dónde queremos llevar a la organización o llevar el proceso. Estas mediciones son las que nos van a ir determinando. En un semáforo nos van a ir alertando si vamos con respecto al plan propuesto, si nos vamos quedando o si hay alertas que se van generando en el camino. Creo que eso hace parte también del proceso de inspeccionar y de ir adaptando a medida que vamos ejerciendo, pues ejecutando el proceso. No sé, muchachos, si ustedes tienen algo ahí adicional para responderle al compañero. Sí, digamos Sí, que también va de repente Ah, dale, también, Brian, dale. ahorita, claro, de repente puede ser eso, ¿verdad? Un indicador es, como mencionaba, la capacidad que va teniendo la organización, es de medir si las personas, ligado con la felicidad, ¿verdad? Y con la salud de ellos, es de saber si están como, están dando más o estas personas ya no pueden. Por eso hablaba de que en un principio puede ser roles compartidos, no dedicados al rol 100%, pero va a haber un momento en el que quizás las personas que están ejecutando estos roles van a decir, hey, aquí ya no me alcanzan las 8 horas diarias que tengo dentro de la empresa. Entonces, de repente hay que medir eso porque eso puede ser un buen insight para saber que necesitamos crecer, que sabemos que necesitamos agregar personas al equipo. Y lo mismo, ¿verdad? Como con los procesos, o sea, podemos evaluar este proceso de repente nos está deteniendo mucho, y como, bueno, me voy al manifiesto ágil, ¿verdad? Personas versus procesos, y hay que saber si este proceso de repente tiene que evolucionar, se puede simplificar, qué se puede hacer dependiendo del contexto de la empresa, ¿verdad? Lucho, ahí te dejo la palabra para que remates. Gracias, Brian. Lo que yo recomiendo en este tipo de situaciones es, primero, identificar en el estado en que está el equipo, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Un equipo que viene hasta ahora implementando el agilismo, no hay que retarlos a alto nivel, simplemente que entiendan el agilismo. En ese momento lo que yo llamo los líderes agilistas son la gallina de los pollitos. Los llevan, les dicen, un daily dura 15 minutos, van buscando ese proceso de empoderamiento. Después ya empieza otro tipo, ya cuando ellos adquieren ese conocimiento, ya empiezan a buscar una ubicación dentro del equipo, que es lo que llamamos y conocemos como momento tormenta dentro de los equipos. Empiezan a generar fricción, quién es el líder del equipo. Todos los equipos son como una tribu, todos los equipos son como una manada de lobos, por ejemplo. Cada uno tiene una posición estratégica y no es jerárquicamente, sino como persona y actitud dentro de una manada. Entonces, el tipo de liderazgo empieza, uno tiene que tener ese radar y empezar a ver esas banderas rojas. Aquí hay que culturizar, tenemos culturización. Ahora hay que empezar a posicionar el rol de cada equipo para que no se empiecen a frustrar, para que no generen conflictos, para que no empiecen a crear enemigos laborales, que eso también es lo que pasa. ¿Cierto? Súper. Después de eso, ¿qué empieza? La autogestión, busca el empoderamiento del equipo. Ya tienes la posición, tienes el conocimiento, busca que ellos se empoderen, que sean líderes desde su rol. Cuando ya llegan a ese empoderamiento, ¿qué pasa? Ellos se empiezan a frustrar, porque en pocas palabras, con una mano amarrada atrás, atienden todo. Entonces, rétalos, vuélvelos referentes, llévalos a experimentar.
Ese es el guía ágil lo que hace ahí. Empieza a motivarlos, ayúdalos a crecer como personas, como profesionales, que experimenten. A eso también ayuda. Entonces, esos son los radares. Ubica primero en qué estado está el equipo. Dependiendo del estado, son tus acciones y tu rol como líder dentro del equipo. Y empieza a generar acciones y mide, itera y mide. Y haz parte al equipo, para terminar mi comentario, haz parte de la creación y la ejecución a tu equipo. Muestra los dolores, que ellos mismos los identifiquen, pero ellos mismos generen los planes de acción y que ellos mismos sean los ejecutores y que midan cómo vamos. Cuando tú haces parte de la creación a tu equipo, ellos se empoderan. Cuando vienes e impones, simplemente cumplen porque es una orden. Entonces, ahí como para apoyar eso. Total, súper. Totalmente es un proceso evolutivo y pues que debe estar de la mano con la mejora continua. ¿Listo? Bueno, vámonos a ver el cuarto. Me gusta mucho, me gusta mucho. Copiar y pegar modelos referentes. No sé de aquí cuántos conocen Starbucks y cuántos pueden conocer Starfax. Y aquí pues por el contexto que tenemos, pues podemos identificar de pronto quién copió a quién, ¿cierto? Creo que no es tan difícil. Y hay que tener cuidado acá. Copiar modelos referentes es muy riesgoso si no se conoce el entorno y el contexto de las necesidades. ¿Y esto por qué? Porque cada organización tiene sus propios objetivos por alcanzar, sus propias prioridades, sus necesidades, sus recursos, sus presupuestos, etc. Y acá, eso lo aprendí hace muy poco, y es que una receta no funciona igual si son contextos diferentes. La misma receta en contextos diferentes no funciona. Vamos a ver un ejemplo. Y aquí les voy a hacer la pregunta. Tenemos dos personas, una en Barranquilla y una en Bogotá. Vamos a aplicar la misma receta. Vamos a hervir un huevo a la misma temperatura, a la misma cantidad de agua y al mismo tiempo. ¿El resultado será el mismo? ¿Qué creen ustedes? A ver, yo veo ese chat. Yo veo que me van a responder. Si cocinamos durante el mismo tiempo, con la misma cantidad de agua, la misma temperatura del agua, en dos ciudades diferentes como Barranquilla y Bogotá, esto para Colombia, para las personas de otros países les doy el contexto. Barranquilla es costa, podemos estar hablando de unos 38 grados centígrados. Bogotá es clima muy frío, podemos estar hablando en un promedio de unos 9 grados centígrados. Pasará lo mismo, el resultado será igual. Definitivamente no es el mismo. El contexto es diferente, la receta es igual. ¿Por qué no funciona? Por un contexto y un entorno climático que influye. El agua se enfría más rápido en Bogotá por el contexto, por su naturaleza, y pues la densidad o la dureza de este huevo cuando lo saquemos pues va a ser diferente. Entonces acá es súper importante, no es copiar y pegar, no necesariamente nos va a funcionar. Lo que funciona en una organización A no va a ser totalmente compatible o no necesariamente es compatible con la organización B. ¿Listo? Tener una copia barata lo único que representa es comprar dos veces. Si compro barato, compro dos veces. Aquí lo que debemos hacer es pagar por calidad. Entonces, ¿por qué el ejemplo y por qué hablar de esto? Y es porque a veces lo ven tan sencillo, algunos roles o algunas organizaciones o algunas consultoras pretenden vender algo que ya funciona en una organización, pero con contextos diferentes. Entonces, la aplicabilidad no depende únicamente de la parte técnica o de la parte estructural o de la parte teórica, sino del contexto y de esas variables que les mencionaba ahorita, de esos objetivos por alcanzar, de esas necesidades, de esos recursos, de esos presupuestos. Hay organizaciones que tienen presupuestos muy elevados para una transformación y hay otros que los tienen muy limitados. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Una copia barata. Y la copia barata pues nos va a obligar a pagar dos veces por ella. Y por eso, no sé si a ustedes les ha pasado, señores, pero llegamos a organizaciones donde no creen en la transformación. ¿Por qué? Porque ya han pasado consultoras, ya han pasado roles,
ya han pasado gerentes, ya ha pasado mucha gente tratando de llevar a cabo una transformación, pero han sido intentos fallidos. Y cuando llegamos nosotros con una teoría, con unos argumentos, con unos datos, con unos números, simplemente nos dicen, no, eso ya me lo mostraron y no ha funcionado. Si quiere, arranque por este pedacito. Entonces ahí el reto se vuelve mucho más grande. Ahí el compromiso y el reto personal y profesional es bastante de poder demostrarle a esta organización y a estas personas de que definitivamente sí es posible lograrlo, sí lo podemos hacer, pero ya sabemos todo lo que hemos venido hablando de que pues, no es tan rápido y no simplemente es copiar y pegar. No sé, señores, ustedes si han tenido alguna experiencia con esto, con este mito. En mi caso, sí, fíjate, y justo lo que tú decís, trabajar con alguien que no ha tenido ninguna experiencia en ese proceso de transformación es mucho más sencillo porque se deja guiar a alguien que ha tenido una mala experiencia, porque ya está sesgado, ya de repente te dice, no, pero ¿para qué vas a hacer eso si ya tuvimos un proceso? Cuando uno le dice, pero hay que conocer el contexto, entonces vamos a hacer esta etapa de... Por ejemplo, podemos utilizar algunas entrevistas, hacer como ese acercamiento y entendimiento de la organización y cómo se está moviendo actualmente. Ellos lo interpretan, o a mí en mi caso me pasó, que como una pérdida de tiempo. Ustedes quizás, o lo leía entre líneas, ¿verdad? Pues lo que están queriendo buscar es que se alargue más la consultoría, cuando no es así, ¿verdad? O sea, es entender de como se dice en el coaching, de llevar de punto A hacia punto B, pero no con un modelo que ha funcionado en otro lado, sino entender el contexto en el que se va a aplicar, ¿verdad? Y bueno, ahí el reto quizás es saber cómo llegar a estas personas, a los que están dirigiendo la transformación cultural, y explicarles nuevamente que no es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y ver dónde han quedado, si algo de lo que se ha hecho se puede rescatar, se puede fortalecer, para que ellos no lo interpreten como, bueno, ya gasté una vez, voy a tener que gastar otra vez, sino que ver qué se puede rescatar y ver si se puede modificar. Algunas modificaciones por ahí, no sé. De acuerdo, Brian. Los modelos referentes sirven de eso, de referencia, no de copiar, pegar. Exacto. De pronto hay para sumar ese equipo. Lo que tú dices es entender lo que ese caso de éxito es una referencia y es una guía. Así Yo es. tengo la siguiente metáfora: plan de ejercicios, plan de dietario. Ejercicios de pecho, 60 ejercicios. Ejercicios de pierna, 200 ejercicios. Pero para tú aplicar esos ejercicios o esa dieta para que te genere, digamos, los resultados que tú quieres, tienes que analizar el entorno o la situación actual de cada una de las personas. Los mismos ejercicios no le sirven a los mismos. El mismo peso tampoco. No vas a empezar con 120 kilos en una persona que es totalmente sedentaria y hasta ahora está empezando a hacer ejercicio. Entonces, esos casos de éxito o esas guías simplemente son referencias, pero yo las tengo que tomar como teniendo claro el propósito y el norte a donde quiero que llegar, pero tengo que ajustarla de una manera flexible. El agilismo habla de flexibilidad, ¿cierto? Que se aplique y genera valor de alto impacto dentro de la organización y de los equipos donde estamos. Y lo vamos evolucionando. Que al final puede ser el resultado del mismo. Llegamos al mismo nivel de maduración de la organización guía, pero el camino pudo haber sido distinto. De acuerdo. El caso de Spotify, una cosa es una empresa gringa y otra cosa es venga, implementelo en una empresa en Latinoamérica. Al menos culturalmente estamos hablando de ámbitos muy distintos. Ni en recursos, ¿cierto? Ni en muchas cosas. Listo, dale. Listo, vámonos para uno que definitivamente muchas compañías, muchas organizaciones lo dejan en manos de una consultora y listo, ya nos transformamos, tenemos transformación porque ya le pagamos una millonada a una consultora y nos entregó un libro al final de la consultoría. Lucho, ¿te has enfrentado a algo de esto? Sí, actualmente he tenido la oportunidad
de mucho crecimiento y conocimiento de qué es llegar a una organización donde, claro, ¿qué hace una organización? Primero los voy a ubicar como en el estado inicial. Queremos ser ágiles y empiezan los CEO principales de la organización. Venga, este tema está de moda, queremos ser ágiles, mire que no, vamos pues a la extinción si seguimos de manera tradicional. Entonces buscan esos hitos o esas referencias. Entonces van y buscan las organizaciones X, Y, Z y pagan consultorías. No estoy diciendo que esto no esté asertivamente, pero hay que mirar hasta dónde tiene que llegar la consultoría. ¿Qué sucede muchas veces? Se paga la consultoría para que genere un diagnóstico que nos diga, venga, la organización está así en este momento, ¿cierto? Y le ofrecemos la siguiente metodología, llámese SAFe, hablando pues un poquito de agilidad escalada, llámese SAFe, llámese modelo pues de tribus y comunidades de modelo Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se va a implementar. Hasta ahí termina la consultoría y empieza la ejecución. Cuando empieza la ejecución, ahí es donde se empiezan a ver como algunos dolores o se empieza a evidenciar consultoría versus realidad. Primero, hablando de CEOs, hablando de los líderes, la consultoría viene y les vende un camino feliz. Esto es el agilismo, esto es agilidad escalada, los OKR le van a permitir alinear ejecutivo, táctico y ejecutor. Esto es una maravilla. Vas a empezar a funcionar trimestres y anualmente. Pero lleve eso a una realidad. Empodere a los equipos. Cree comunidades dentro de una organización. Eso es otro cuento. Incorpore OKRs que no parezcan KPIs. O sea, que no midan cumplimiento de actividades, que eso es lo que hacen los KPIs, sino que los OKR generan el valor y el impacto que estás generando con esas iniciativas que estás entregando. Eso cambia el contexto totalmente. Entonces, los CEO de la organización van a empezar con una visión súper alta y los equipos ejecutores abajo. Los que hemos estado en temas de transformación organizacional, sabemos que cuando se empieza, ese tema de culturización son más errores que después nos van a dar los frutos de crecimiento y el conocimiento, pero son más errores la estimación de un equipo, la velocidad, la capacidad, el empoderamiento, el nivel de los equipos. Entonces, ¿qué empiezan las figuras de poder dentro de una organización? Empiezan a decir, no, estábamos mejor antes. No, devolvámonos. Estamos perdiendo el control. Háblele a una persona que, figura de poder, que tiene dinero, poder suficiente como decir quién se queda, quién se va de la organización, que bien o mal las cosas le han funcionado así, decirle, venga, no lo estás haciendo de una manera asertiva, ahora debes empoderar a los equipos, tú dices el qué y los equipos dicen el cómo. Eso empiezan a cortarse las venas, pagan psicólogo, eso es ese momento y miran la expectativa versus lo que se está haciendo. No es acorde, porque la consultoría solo llegó, lo que yo llamo, tengo la metáfora del Google Maps, que una cosa es ver usted las ciudades de arriba, que cuando ya le hace zoom y se mete dentro de la ciudad. Entonces la consultoría dijo, esa ciudad se pavimenta en un año, pero cuando usted se mete y empieza a pavimentar, que es otro equipo, que es el ejecutor, eso no duró un año, eso duró mucho más. Pero bueno. Solo se realizan, a veces la consultoría realiza acompañamiento de nivel ejecutivo. Entonces seguimos desalineados. ¿Por qué? Porque solo llegan hasta la parte ejecutiva donde están los ejecutores. Bueno, lo del alto nivel sí. Los consultores se convierten en los supervisores del equipo metodológico. Eso también me ha pasado mucho. Que ellos venden la propuesta, la consultoría y vamos a hacer el primer QBR o no sé si todos sepan después este concepto, los primeros OKR para el primer trimestre. ¿Cuál es el objetivo de toda una comunidad para el primer trimestre? Tú has venido empoderando, capacitando, generando conocimiento, que conozcan qué es un OKR, que muestren un OKR. Todo el equipo que para mí son los héroes de la historia, porque son los que se echan al hombro la implementación del agilismo dentro de la organización y llegan y empiezan a criticar después, no, pero es que esto se hubiera hecho mejor, se hubiera hecho mejor de esta forma y las figuras de poder escuchan mucho la consultoría. Entonces se vuelven dos mandos, la consultoría versus la implementación. Entonces eso parecen enemigos. Eso me ha pasado, ya me ha pasado en dos organizaciones grandes y empieza uno, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero,
hablando de una organización que no tenga un equipo implementador metodológico fuerte, sino que hasta ahora empezó y vamos a contratar a algunos Scrum Master, de pronto un Agile Coach y miramos a ver cómo metemos este cuento aquí en la organización. La consultoría debería ir al menos en ese acompañamiento, esa culturización de los que van a empezar a implementar el agilismo dentro de la organización y al menos un acompañamiento de 1 o 2 trimestres, al menos de la primera comunidad, porque eso es la otra, que el agilismo no se implementa de una, se empiezan a escoger referentes, proyectos, pueden ser 1 o 2 comunidades inicialmente, pero esas comunidades van a ser el referente futuro de que el agilismo sí funciona dentro de la organización. Entonces, que hagan ese acompañamiento al menos para que vayan a la práctica y ya se empiecen a alinear la realidad de la consultoría como cuál es el camino para llegar a la punta de esa montaña. No solamente que vean la punta de la montaña. La consultoría y el equipo metodológico trabajan para la misma organización. Deben ser un equipo. Cada uno desde su rol, pero deben estar alineados y debe haber una comunicación constante. Si no, siempre va a pasar este tipo de cosas. Creo que este es un tema incluso para hacer un webinar solamente de esto, porque aquí hay muchísimas lecciones y muchísimas experiencias. Y estoy de acuerdo, se está muy desalineado muchas veces entre los dos frentes. Ok, entonces terminar. Sí hay que hacer. Para terminar, los líderes deben ser parte de la implementación, no solamente esperar que la consultoría y los ejecutores les entreguen resultados. Empodérese. Recordemos, se alinea de arriba hacia abajo, ejecutivo, táctico y ejecutor, para hacerlo más rápido, no de abajo para arriba. Listo, ahí para terminar el temilla. Dale, Javi. Y tenemos el último mito, somos un equipo. Muchas organizaciones nos venden la idea de que no importa si eres proveedor, si eres un tercero, si eres un contratista, si eres vinculado, y nos hacen ver como un solo equipo, pero al momento de llegar a la realidad, ¿qué pasará ahora ahí? ¿Con qué nos hemos encontrado? Sí, no, tal cual, y por ahí colocaba una frase que nos pueden sonar, ¿verdad? Como el que todos tenemos la misma camiseta, que en la organización no hay distinciones, y de repente, pues en algunas cosas sí aplica, ¿verdad? En cuanto a la integración, y a la comunidad, a la camaradería que de repente sí hay en la organización, pero cuando ya vamos al día a día, ahí sí nos topamos con cosas que sí nos están impactando, ¿verdad? Y que de repente sí pueden ser dolor. Cosas como de repente que, bueno, con este tema de la pandemia, ¿verdad? Todos a remoto. Estoy seguro que a muchos, o muchos lo vivieron, que siendo como outsourcing dentro de una organización, fue más difícil gestionar VPN, que de repente no tenían máquina portátil, tenían que gestionarla, que de repente, pues, accesos, cuando de repente necesitaban llegar a la organización, tramitar accesos para entrar era más difícil por ser outsourcing. Entonces, hay que evaluar eso, ¿verdad? Y ver si en realidad la comunicación que como organización estamos enviando, que es que todos seamos uno mismo, que todos estemos integrados y caminemos a una, Creo que lo perdimos o me perdí yo. ¿verdad? Sí, se esté dando, pues. Ya Entonces, conocer, volvió. sí. Hola, hola. Te perdimos un momento, Brian, pero ya estás acá. Oh, listo. No, les decía que hay que evaluar, ¿verdad? ¿Qué cosas están impidiendo que de verdad no nos integremos? Como el tema de procesos, ¿verdad? El tema de las gestiones para los accesos. Yo me he topado bastante, eso en organizaciones financieras es un dolor porque cuidan bastante y son celosas con mucha razón de la información, pero de repente se dilata tanto la gestión de un acceso increíble que de repente ya viene impactando el proyecto y entonces de repente ya cuando viene el VP o los stakeholders y preguntan ¿y cómo va el proyecto? Y le comunicamos, pues el equipo todavía no tiene sus accesos, ¿verdad? Y de repente pues dan un salto así de 2 metros, que cómo puede pasar y por qué nos estamos deteniendo, pero son esas cosas que de repente sabemos que están ahí, nos duelen en su momento,
pero cuando ya al fin se logra gestionar todo, pues ahí ya se olvida, ¿verdad? Entonces, no, nuevamente, creo que este ha sido uno de los principales mensajes que hemos enviado todos en este webinar. La inspección, la generación de planes de acción y la ejecución de esos mismos van a ayudar a que el proceso de transformación cultural sea más suave. ¿Que va a haber fricción? Va a haber fricción en algunos momentos de todo este camino, pues, pero nos va a ayudar a reducir ese nivel de fricción, ¿verdad? Y a que todos se sientan parte, que al final no hay transformación, y con esto cierro, no hay transformación cultural si las organizaciones no involucran y no hacen parte de esta transformación a todas las personas que están ahí. De acuerdo, Hay totalmente de acuerdo. algo súper bonito que acabo de ver. Voy a hacer ahí, voy a tomar el atrevimiento de ser el vocero de Carolina Salazar, uno de los participantes del webinar, en el chat, que me parece súper bonito. Mira, creo que también es importante para la transformación cultural que los valores de cada persona coincidan con los de la organización. Esto ayuda a que los retos se superen con mayor facilidad. Excelente, Totalmente. Carolina. Sí, Totalmente. sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y algo aquí en este mito es, venga, líderes, realmente veamos a nuestro equipo como un solo equipo. No lo discriminemos en temas de formación, de capacitación. No le neguemos información que es insumo para poder ejercer su labor en el día a día. No los discriminemos a la hora de que el 24 de diciembre los vinculados se van a mediodía y el resto. Eso genera motivación o desmotiva. Pensemos en esto. Tratemos a las personas realmente como lo que son y de una manera muy equitativa. Para terminar, porque ya este espacio, desafortunadamente, Uy, todo lo bueno no dura. Javi, Hola. tenemos una manito levantada. Ok, perfecto. Tenemos Dale, unos minutos rápidos para Carolina Torres. dale, Caro, claro ya que puedes sí. hablar. Dale, Carolina. Dale. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Vale. Digamos así como último, como consejo, ¿ustedes qué dirían si nosotros pues en los proyectos queremos como llevarlos de manera ágil, pero nos encontramos con fuertes detractores? O sea, como cuál sería así el consejo para poder avanzar. Este creo que nos faltó ponerlo acá. Sí, Porque creo que no la todo, conversamos en su momento. creo que no todos, Carolina, muchas gracias. Eso es una realidad más que un mito. Con eso nos enfrentamos todo el tiempo. Luis creo que nos va a aportar ahí con la respuesta. Sí, yo tengo una práctica que me ha funcionado y es escucharlos y hacerlos parte de los cambios. Muchas veces los retractores se quedan sin argumentos cuando uno dice, venga, pero usted ¿por qué me dice que no funciona? Listo, no funciona, te creo. Venga, el tema de la metodología se está implementando, tenemos que cambiar, pero entonces ven, trabaja conmigo. Cuando tú haces parte a alguien en la creación, en el lineamiento, en la definición, uno poco critica lo que uno ha ayudado a hacer. Además, las personas se sienten pues que están siendo tenidos en cuenta porque no fue impuesto, más fue de que venga, opines, tu opinión es importante, tu experiencia es importante, pero deja la crítica a un lado y pasa a construir en pro del equipo y la organización. A mí eso me ha funcionado y al menos, tirando un dato loco, me libro del 90% de retractores. No, y creo que lo hemos aplicado muchos. Carolina, involúcralo o involúcralos en la construcción, en la definición, y porque seguramente no tienen argumentos para ser retractores. No los tienen, no saben ni siquiera por qué. Y esto pasa también con usuarios que no saben qué es lo que quieren cuando inician un proyecto. Entonces, involúcralos, hazlos parte del proceso, hazlos parte de la definición, que se construyan las métricas en conjunto y pues que haga parte también como del seguimiento y de la ejecución. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. Listo, Por ahora Carolina. no, Javi. Listo, yo sí les voy entonces a resumir acá. Estos fueron los 6 mitos que trabajamos el día de hoy.
como les dije al inicio, son vivenciales, es a través de la experiencia de nosotros tres como consultores, y pues tenemos los resultados inmediatos, que es uno de los mitos, solo depende de algunos roles, no requiere mantenimiento, copiar y pegar modelos referentes, no siempre funcionan, consultoría tampoco garantiza la transformación, y somos un solo equipo. Quiero que nos llevemos estas dos preguntas, que nos las hagamos, con cuál de los mitos que vimos el día de hoy nos estamos enfrentando. Y de pronto ya tenemos unas bases o algo para que los podamos enfrentar. Otra, ¿qué harías desde tu rol? Independientemente del rol, tenemos la capacidad de ejercer el liderazgo. ¿Listo? ¿Qué haríamos desde nuestro rol para impulsar una transformación cultural? Tengamos estas preguntas, llevémonoslas, analicémoslas. Y a partir de ahora, ¿quién va a liderar el cambio? Acá la sala vacía, en la imagen, puede representar una realidad que vivamos, porque muchos la queremos, pero no todos queremos ser parte del proceso. Queremos solo beneficiarnos de los resultados. Entonces, seamos estos garantes de una buena transformación, de unas buenas prácticas y de llevar a cabo las realidades que se puedan encontrar después de haber analizado cada uno de los mitos que tengan sus compañías. Ha sido para nosotros un placer muy grande haber estado en este espacio el día de hoy. A mis compañeros Luis y Brian, mil y mil gracias. Qué bueno, enriquecieron realmente este espacio, este webinar. Espero seguir contando con ustedes en próximas oportunidades. Agradecemos su feedback, sus comentarios, sus preguntas. Si tienen preguntas, déjenlas en el chat, las vamos a responder. Si tienen algún comentario, si nos quieren dejar algún mensaje positivo, algo para mejorar, lo vamos a tener en cuenta. Estamos para eso. Nos importa mucho y somos evangelizadores de la mejora continua. Y pues nada, estamos aquí para lo que en próximas oportunidades puedan requerir. A todos, muchas gracias. Javi, muchas gracias a ustedes también y pues un gusto haberlos tenido acá, haberlos escuchado. Seguramente tendremos una parte 2 porque hay tela para cortar todavía. Entonces, muchas gracias a Brian, a Luis, a ti y pues a todos una muy feliz tarde, un feliz jueves para todos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a Feliz todos, tarde. un gusto. Chao, chao.